8:32, y es verdad que no es necesario. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día lunes 1 de abril del año 2024, iniciando el segundo trimestre del año con noticias importantes en el plano económico. Ya las vamos a dar, pero por de pronto presentamos a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Monserrate Rolano. Buenos días, Monserrate. Muy buenos días. Sí, para transparentar a nuestros auditores y auditoras, le estaba diciendo a Cristian Pertusé que no era necesario ponerse los audífonos porque estamos todos aquí en estudio ahí para que no se interprete de otra manera. Sí. ¿Cómo están? Muy bien, don Cristian Pertusé, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá nuevamente. Sí, tenemos un invitado que está por llegar, así que ya lo vamos a presentar. No es necesario por de pronto hacerlo, cuando llegue lo presentamos, pero vamos inmediatamente con los temas de conversación. Sí, vamos con los temas, pero antes de eso, lo que veníamos adelantando a la conversación con José de Gregorio respecto del IMASEC. Se acaba de dar a conocer un 4,5% en el índice mensual de actividad económica, el IMASEC muy, muy bueno. José Gregorio había dicho que se esperaba un 3, ¿no? Así y que ya le parecía muy bien. Y eso ya era muy bueno, sí. Así que está muy por sobre las expectativas. Va a ser un tema que va a marcar probablemente esta jornada, y vamos a estar ahí contándoles de reacciones respecto de esta muy buena noticia para nuestro país. Pero los queremos llevar a otros temas, Cristian, que ha marcado fuertemente la agenda la última semana, yo diría, que es esta decisión que tomaron el mercado de Lo Valledor y también La Vega, que esto se empieza a implementar a partir de hoy, ¿no? Como una especie de piloto, de exigir el carnet chileno para el ingreso a estos recintos. Esto generó un montón de cuestionamientos. Nosotros el fin de semana hablábamos con la profesora Jimena Po, ¿no? Experta en estos temas, que hablaba de una discriminación. Lo mismo hizo la ministra Toá la semana pasada, y hoy se reúne con dirigentes de ambos mercados. ¿Cómo ves tú esta determinación que está marcada en la crisis de seguridad, ¿no? En una situación compleja con la migración en nuestro país, pero que evidentemente genera una segregación, ¿no? Porque es decir, básicamente quienes delinquen son los migrantes y quienes no lo hacen son los chilenos, porque la delincuencia no está asociada necesariamente a la nacionalidad. ¿Cómo observas tú este debate y esta decisión que se ha tomado, que ha sido bien avalada por algunos sectores políticos y cuestionada por la ministra, por lo menos que se la ha escuchado hablar respecto de este tema? A ver, yo creo que hay que separar las cosas. Yo creo que si hablamos de carnet chileno, obviamente existiría una discriminación, porque no todos tienen, y hay personas turistas, estoy pensando en turistas que van, existiría una discriminación. Hay personas que están haciendo sus trámites, lo que puede ser exigible a lo mejor, y eso es algún tipo de documentación para saber quién está ingresando, o más que para saber quién está ingresando, dada la crisis de seguridad que hay, para poder hacer seguimientos posteriormente a personas que se sabe que están adentro o que estuvieron adentro. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de los 2 agricultores que murieron en la 6ª región, que fueron seguidos justamente desde Lo Valledor. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, primero en hacer o que se esté generando esta idea que los delincuentes, para empezar, son extranjeros. Tenemos muy claro que hay delincuentes que son desgraciadamente extranjeros, como también nacionales, un nivel de violencia que es muy preocupante, y eso a mí es algo que me viene preocupando hace tiempo, el tema más que el tema de el tema de la seguridad, pero el tema de la violencia extrema que estamos viviendo, que yo creo que eso lo tenemos que enfrentar rápidamente. Y lo que tiene que haber son medidas que me parece que pueden ser aceptables en la medida que no discriminen. O sea, una medida que pueda decir, ¿sabe qué? Queremos saber o queremos tener un registro de quiénes están aquí para después poder hacer investigaciones en caso que exista algún delito, como y sabemos de varios delitos dentro de Lo Valledor, dentro de La Vega, podrían ser eficientes, efectivas, pero hay que manejarlo con mucho cuidado. Creo que también el Ministerio del Interior tiene que ver bien cómo se implementan estas medidas. Yo creo que ha sido un error decir que solamente es carnet chileno, porque estaríamos restringiendo solamente a las personas que tienen su documentación. Y desde ahí también hay
una mirada que tenemos que hacer, cómo está operando bien el registro de las personas para darle a los que tienen residencia temporal o permanente la documentación en el registro civil, digamos. Yo, al parecer, no tengo claros los datos, pero hay una demora importante, parece, en la entrega de documentación a las personas que están haciendo sus trámites legítimamente dentro del país, y eso hay que verlo. Entonces yo creo que hay que mirar la medida, no sé si fue muy rápida, pero es una medida que podría ser o podría servir para evitar ciertos actos delictuales que están afectando a las personas de los alrededor, que está afectando a la ciudadanía en general, y generar barreras, en definitiva, para que siga aumentando esta problemática que estamos viendo. Sí. Es un tema complejo, pero lo que está, yo creo, donde hay un error, es decir, solamente documentos chilenos. Yo creo que después el presidente del dirigente de los alrededor ha ido indicando que en realidad es documentación que sea válida en Chile y no solamente carnet chileno, porque el carnet chileno lo estaríamos diciendo solamente para los residentes extranjeros con residencia permanente o temporal, que funcione bien el registro civil, y qué pasa con los turistas u otras personas que puedan venir por diferentes razones, inclusive razones económicas, comerciales, que puedan... entonces yo creo que hay que... toda medida, cuando es drástica, tiene que tener una buena implementación, y no lo que no podemos llegar es a la discriminación. Eso yo creo que es un punto súper importante. Sí, tú hacías mención a algo súper importante, Cristian, que es el tema de la tramitación de la regularización de los papeles para vivir en Chile. Que ese no es un problema de los migrantes, es un problema del Estado, que proviene del gobierno anterior, donde se hizo... O sea, bien proviene de varios gobiernos atrás, no es que quiera decir del gobierno anterior, pero en el gobierno anterior hubo una mala gestión en ese tema, evidentemente. Y lo planteo porque esto tiene varias aristas. O sea, en un principio lo que se dijo fue lo que escuchamos, ¿no? Sí. Luego se corrigió de que en realidad no se trataba de discriminar a los extranjeros. No podemos sacar del análisis que hay muchos extranjeros que trabajan también en los valledor. Sí. Pero ese punto te lo quería preguntar porque... es muy fácil culpar a una persona cuando no está regularizada, cuando esa persona está haciendo el esfuerzo por regularizarse. Y nos consta, de repente aquí la tramitación en Chile puede llegar a durar 2 años, 3 años. ¿Y qué se hace con esas personas por mientras? Ahora, te pregunto por eso bien puntual y en una perspectiva más general. ¿No se nos está yendo el debate un poquito de las manos en el sentido de que ya cada día se están mezclando más las cosas? Migración igual delincuencia, irregularidad igual delincuencia, porque ojo, que un extranjero tenga sus papeles en regla no quiere decir que no sea eventualmente un infractor de la ley. Entonces hay una mezcla de conceptos que lamentablemente ya cuesta cada vez más ir desanudando, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, sin lugar a dudas hay una falencia del Estado y el Estado tiene que reconocer eso. Tenemos un problema, no quiero decir que tenemos un problema migratorio, hay un aumento en la migración en Chile y obviamente el Estado tiene que responder como Estado a ese aumento para regularizar los trámites de estadía que puedan requerir las personas. Y ahí tenemos una falencia y obviamente en la medida en que el Estado no sea capaz de hacerlo y se demore mucho tiempo, va afectando la regularización de las personas, saber efectivamente quiénes están y poder tener una mayor información respecto de las personas. Hoy día tenemos muchos datos que están, no tenemos una claridad de cuántos extranjeros hay, cuántos extranjeros están, no quieren regularizar su estadía. Yo creo que aquí el Estado es uno de los elementos importantes donde tiene que mover las teclas, digamos, para que empiece a funcionar mejor, porque obviamente eso nos entrega mayores antecedentes en cuanto o una posibilidad de hacer investigaciones más eficientes en cuanto, por ejemplo, a las personas infractoras de ley. Ahora, hay una problemática aquí. Yo creo que no podemos discriminar en que la delincuencia está radicada en extranjeros y eso está generando una problemática de xenofobia que a mí también me preocupa. O sea, no podemos hoy día enfocar o focalizar toda la delincuencia en los extranjeros. Tenemos claramente delincuentes y lo vemos que son nacionales. Hay un problema de delincuencia sin lugar a dudas, pero tenemos que ir separando las cosas y también tenemos que tener mucho cuidado, y ahí yo creo que hubo un error de parte de los dirigentes de los valledor, aunque la medida puede ser, como dije, puede ser eficiente, hay que probarla en el tiempo,
Pero no podemos decir solamente van a poder entrar los chilenos aquí, porque hay un tema también que tenemos que darles oportunidades a las personas que están entrando al país, digamos. Y ahí hay una falencia del Estado, y el Estado lo tiene que enfrentar esta problemática de las problemáticas del país en términos generales se tienen que enfrentar con políticas sistémicas. Y no es más policías, no es si la Fuerza Armada, es una política sistémica donde tienen que operar todas las instancias gubernamentales, ¿cierto? Para darle, por ejemplo, la documentación a las personas que están haciendo bien sus trámites, para ver a las personas que están entrando irregulares, cómo los regularizamos. O sea, también hay un desafío para el Estado, y aquí no voy a hablar del gobierno, para el Estado, en términos de cómo vamos mejorando todo ese sistema, y tenemos, lo que nos está faltando aquí, y siempre lo dicen, en términos de delincuencia, es mayor inteligencia, y parte de la inteligencia es saber quiénes están, ¿cierto?, en Chile. Y respecto de lo que tú decías, no podemos pensar que porque estén regularizados no pueden delinquir. O sea, el otro día veía un reportaje en algún medio respecto de la cantidad de personas que están viajando a Estados Unidos, chilenos, haciendo uso de la visa Wild World, no me acuerdo cómo se llama, pero que están yendo a delinquir, y había una preocupación, inclusive había fuerzas especiales que se estaban generando en diferentes estados en los Estados Unidos para enfrentar esto. Entonces, sí nos permite, y eso es lo importante, tener mayor inteligencia. Lo que nos está faltando, yo creo que ahí hay un análisis generalizado de que uno de los grandes problemas que tenemos frente a la delincuencia, frente al crimen organizado, que es el que está teniendo un efecto bastante nocivo en la sociedad, es que nos está faltando mucha inteligencia, y parte de la inteligencia es que en las instituciones, todas las instituciones funcionen, y una de esas es el registro civil. Bueno, sí, pues creer que estos problemas tan complejos, como lo hemos dicho muchas veces, se atacan con soluciones facilistas o efectistas, creo que no va en la línea correcta. Los quiero llevar a otro tema, Cristian, que tiene que ver con la ministra Toá. Es este llamado criterio Toá, que se ha bautizado de ese nombre, respecto de las formalizaciones de autoridades de gobierno. Cualquier persona que esté formalizada debe dejar su cargo. Han dicho desde el gobierno, y esto podría afectar a otras autoridades o representantes del Ejecutivo que todavía no están formalizadas, pero eventualmente podrían estarlo, y pone también el foco respecto del general Yáñez, ¿no?, que va a ser formalizado en poquito tiempo más, en un mes más aproximadamente. ¿Qué te parece a ti esto como criterio? ¿O crees que debiera verse caso a caso? Porque, por ejemplo, yo escuchaba declaraciones de parlamentarios oficialistas también, el diputado Raúl Soto, entre otros, que decía esto no debiera ser un criterio jurídico, sino más bien político, y por eso debiera evaluarse caso a caso. El caso del general Yáñez no es el mismo, por ejemplo, que Miguel Crispi o que Javiera Martínez u otras autoridades del gobierno. ¿Qué te parece esto como criterio? Y bueno, como telón de fondo está el debate respecto de la permanencia del general Yáñez, ¿no?, que él ha dicho que va a estar hasta el último día, y con todo lo que aquello implica. ¿Cómo lo ves? A ver, siempre es complejo que una persona esté formalizada, sin lugar a dudas, porque... A ver, partamos del comienzo. El criterio a lo mejor puede ser un criterio aceptable en tanto en cuanto una persona formalizada, sin lugar a dudas, va a tener que enfocarse en la defensa de su formalización. La problemática es toda formalización. Estoy pensando, no sé, si a una persona la formalizan por cualquier otra causa que no sea tan mediática como la que estamos viendo hoy día, ¿no? No quiero poner ningún tipo de infracción que pueda haber cometido o supuesta infracción, porque acordémonos que la persona formalizada, ya imputada, no necesariamente es culpable. ¿Sí? Hay una presunción de inocencia, ¿cierto? Hay delitos donde uno puede tener, lo que pasó con el director de investigaciones, puede ser, teníamos antecedentes como muy claros y demasiado claros, que además quedó en prisión preventiva. El criterio puede ser desde lo que decía, desde la lógica de que la persona se tiene que enfocar en su defensa, puede ser un buen criterio, pero debería ser parejo para todos y sin importar el tipo, a lo mejor, de delito por el cual se le está formalizando. Pero también podrían haber criterios políticos. Yo creo que
el gobierno hoy por hoy está de alguna manera en un zapato chino respecto de estas problemáticas, porque efectivamente al asesor del segundo piso, al jefe del segundo piso, Crispi, se le podría formalizar cierto por ocultamiento de información, es lo que se está viendo, y a otros personeros de gobierno y a otros funcionarios de gobierno, porque si esto se aplica a personeros de gobierno, mi pregunta es qué pasa en los otros niveles. Tendría que ser a nivel de cualquier persona que está formalizada. Hay una problemática ahí, cada uno tiene su juicio respecto y yendo al tema del general Yáñez. Es una formalización que tenga asidero y que pueda llegar efectivamente a declararlo culpable. Tiene que entregarse todos los antecedentes en el juicio. O sea, la formalización, cuando se haga la formalización, recién va a partir la investigación y se le va a dar un tiempo de investigación donde se tiene que comprobar el delito de, si no es por... se me olvidó por omisión Sí. de mando. Es complejo porque hay que comprobar que en definitiva o omitieron órdenes, ¿ya? Yo particularmente no tengo la convicción de eso, o se dejó hacer a las fuerzas de orden y seguridad, específicamente aquí a Carabineros, y puede ser complejo. Y también si se le saca a la persona, cuando es formalizado hay que tener el otro criterio, es que ya se le está de alguna manera encontrando o dando por culpable cuando el juicio está comenzando y está la presunción de inocencia. Es súper complejo en el zapato chino que se metió el gobierno. Puede que sí, puede que no. Puede que no. Marcelo Mella, bienvenido, muchas gracias. Don Patricio, Sí, doña bienvenido. Montserrat, muchas gracias. Bienvenido. No, Disculpen el atraso porque está difícil, ¿eh? Sí, Está sí. difícil Los llegar. lunes, sí. además, complicado. Es verdad, es verdad. Me preguntaba si es como dice Cristian o uno puede interpretarlo de otra manera, porque un gobierno debe partir de la separación de los poderes del Estado y tenemos que partir del supuesto, o sea, del principio de la presunción de inocencia, ¿no? Entiendo que más bien el criterio Toá se refiere a una suerte de inhabilitación política, ¿no? Que es que una persona formalizada pierde la legitimidad para poder ejercer con propiedad más allá de si aquello por lo que se le está investigando implica culpabilidad o no. Sí. Ahí quería preguntarte cómo lo ves, pero también cómo ves la decisión política de tener un criterio, ¿no? Porque perfectamente el gobierno podría decir no vamos a tener un criterio, ¿no? Pero Y ya es un criterio. claro, y lo explicitan, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente no se trata de cualquier situación, se trata del director general de Carabineros respecto de un acontecimiento histórico de los más, yo diría, complejos, sobre el cual además no tenemos un relato ni lejos de ser consensuado como país, digamos, que es el estallido social. Por lo tanto, yo creo que en este caso en particular efectivamente vale un poco la decisión ad hoc de la ministra del Interior. Pero a mí me preocupa otra cosa, Patricio, me preocupa lo que ha pasado en prácticamente toda América Latina y que tiene que ver con la instrumentalización de la justicia para resolver problemas políticos a nivel del sistema, lo que se conoce como lawfare, ¿no? Cuando tú empiezas a utilizar a los tribunales para obtener aquella pequeña ventaja o gran ventaja que va más allá de lo electoral. Entonces yo creo que la ministra Toá hace bien respecto a la conmoción pública, porque hay que imaginarse en lo concreto. ¿Qué va a pasar eventualmente cuando sea formalizado el director general? Evidentemente eso tiene un costo para la institución que es innegable. Y a mí me parece que está bien que el gobierno fije doctrina respecto a este caso. Ahora, si uno extiende universalmente ese criterio, no deja de ser complicado. Por dos razones. Uno, la razón que tú dijiste, Patricio, que efectivamente Occidente cree la presunción de inocencia, digamos. O sea, lo que estamos acá es cuestionando en el momento en que una persona es formalizada, que en modo alguno significa que está siendo condenada. Simplemente está siendo notificada una investigación. Y por lo tanto, en el largo plazo es una cuestión complicada. Pero claramente no se trata de una situación que uno podría llamar normal, y yo creo que el gobierno hace bien. Ahora, vamos a ver si en lo que le queda al gobierno va a estar a la altura, porque se puede dar la situación de Crispi y otros tantos que podrían ser formalizados, y vamos a ver si el criterio va a operar de la misma manera.
Entonces creo que yo lo puedo entender políticamente, pero creo que hay que entenderlo esto como una situación bastante excepcional por el momento político que vive el país. Claro, lo que Porque pasa es que estamos hablando de criterio, pero estamos hablando de Crispi de Yáñez, y de eso estamos hablando, por lo pronto, ¿no? Claro, pero si lo extiendes como un criterio general, es muy complicado. Primero, porque significa, creo yo, alterar la naturaleza de la formalización. Y yo diría debilitar la presunción de inocencia, que el día que se debilita estamos todos fritos. Y en segundo lugar, porque establece un mecanismo a través del cual, con la mera formalización, tú puedes bajar un funcionario público de la primera línea. Y eso lo puede ocupar la derecha, la izquierda, quien sea oposición, digamos. Entonces, ahí tú abres el camino para un nuevo deporte nacional, que no es el rodeo, que es la formalización de funcionarios de gobierno, y que tenemos presente en América Latina por todos lados, lawfare, ¿no? Sí, lo de Crispi, de hecho, es una querella del Partido Republicano, no es la investigación que tiene que ver como con el caso Democracia Viva. Ahora, Cristian, respecto del general Yáñez, esto lo hemos conversado hartas veces, cuando salió lo de la formalización, si es sostenible o no que se mantenga durante un mes, un poquito más de un mes antes de la formalización, porque en la práctica ocurre el efecto, digamos, que motiva este criterio TOA, que es una autoridad de carabineros que tiene poca legitimidad, ¿no? A nivel, no sé si ciudadano, porque sabemos que el tema con carabineros ha ido cambiando la valoración a la institución, pero está en una situación complicada, ¿no? Tú ves ahí que se sostiene que se mantenga el general director de carabineros de aquí a mayo, o quizás se debe tomar una decisión antes de eso. A ver, partamos de la información de la formalización, si mal no recuerdo, fue en enero, ¿cierto? Fines de diciembre. Sí, enero. En enero, ¿cierto? Yo creo que la decisión que tuvo el gobierno ahí fue, bueno, mantengámoslo y sigamos con el general en la decisión real, porque no hubo más allá del debate un poco que se dio, claro. En los hechos se mantuvo el general. Entonces, pero el ministro Cordero lo ha llamado a renunciar en el fondo. Pero siempre esto ocurrió después de la formalización del caso Audios con la formalización del director Muñoz. Entonces, yo creo que obviamente los criterios, y ahí Marcelo lo decía, hay que ver un poquitito el momento político. El momento político cambia con la formalización de Muñoz, que obviamente genera una crisis importante. Y el gobierno ha tenido que ir tomando decisiones, aunque la decisión podría ser no tomar ninguna, ¿cierto? Ha tenido que ir tomando decisiones en función de esto mismo. Hay diferentes sectores que sostienen que, no quiero decir que la formalización sea política, pero depende mucho del criterio de dónde se ve por lo que se le está formalizando. O sea, de que efectivamente yo creo que la fiscal Chong ha llegado a la convicción que hubo omisión de mando y por eso lo está formalizando, ¿cierto? Pero es una decisión de un fiscal en cuanto a la investigación que tiene, por eso la presunción de inocencia que hablaba Marcelo es muy importante. Es la presunción de la investigación del fiscal, que el fiscal es acusador, no es juez como era en nuestro sistema penal antiguo. Entonces, aquí lo que se hace después es pasar a un tribunal, ¿cierto?, que está compuesto además por tres personas son, si no me equivoco, por tres personas, que en función de la investigación, de los antecedentes que se entregan, toma una decisión en cuanto a si es culpable o es inocente, sobresee o no sobresee. Yo no soy abogado, así que si me equivoco le pido disculpas a los abogados. Y ahí hay una problemática. Entonces, los antecedentes o el juicio que existe respecto de si efectivamente existió omisión del mando en cuanto a la violación de los derechos humanos durante el estallido social es un debate, y ahí se tienen que tener las pruebas. O sea, el mando se ejerce a través de los dictámenes, de los oficios, de las órdenes que se dan a los carabineros. Si hay omisión, no debería existir nada. Ahí hay esa es la problemática que se tiene que verificar en el juicio. Y ojo que la probatoria no es sencilla. No, sí. Porque significa que el director general, Yáñez, tuvo información previa a los hechos sobre los cuales él podría tener alguna responsabilidad por la omisión. O sea, la probatoria no es sencilla. Y por lo tanto, ahí es donde más tensiona. Este es un caso donde más tensiona el criterio político respecto a la presunción de inocencia
que está presente en el derecho occidental en todos lados. Sí. Ahora, hay un tema que excede a Yáñez y a Crispi, que yo se los quería preguntar, que tiene que ver más bien con la manera en que el gobierno, en que el presidente han enfrentado, no desde ahora, sino desde el principio, la situación de funcionarios de confianza cuando son cuestionados. Y esto ya es más bien una cuestión de carácter político que tiene que ver con ese viejo punto en el ejercicio del poder, Marcelo Cristián, de los fusibles, ¿no? En algún momento, no sé, Monse, si te acuerdas, en la época en la que la primera gran renuncia fue cuando se supo que una asesora de una ministra había whatsappeado con Héctor Yaitul, renuncia. La ministra Janet Vega. Claro, Janet Vega, ¿no? Luego, durante meses estuvimos entrampados en el tema Jackson. Si Jackson no se va, no vamos a legislar ningún proyecto de ley. Bueno, finalmente se saca Jackson, ¿no? En aquella época, Marcelo, nosotros, o yo me voy a hacer cargo, hipotetizábamos con que era una manera de ejercer el cargo que quizás puede tener que ver con las circunstancias un poco distinta a la de Piñera, porque Piñera sostenía a su gente de confianza costara lo que costara. O sea, recordemos lo que costó que saliera Chadwick durante el estallido social, lo de Mañalich, si no hubiera sido por un escándalo, tampoco hubiera salido del cargo. Y en general era una persona, vamos a decirlo así, muy testaruda en no entregar a su gente de confianza, ¿no? En el caso del gobierno del presidente Boric, amén de los cambios de gabinete, ha habido muchos cambios de cara en apenas 2 años, ¿no? Y uno se pregunta si el gobierno no es más feble en eso y si no termina debilitándolo, ¿no? Por de pronto hay una proactividad más allá de las circunstancias de la ministra Toá en fijar un criterio, ¿no? Desde el punto de vista del análisis político, ¿qué podrías decir al respecto? Mira, yo creo que tú has puesto bien el ejemplo en el caso de Piñera versus Boric, porque no se trata de ser, por una parte, tosudo y por otra parte, ser nervioso en las reacciones. Yo creo que este gobierno ha pecado de un cierto nerviosismo y de una incapacidad para explicar aquellas situaciones que son de carácter político que podrían llevar al gobierno a tomar una decisión como pedirle el cargo a un ministro o una ministra. Creo que el comportamiento, por lo tanto, ha sido errático. O sea, hemos pasado desde una explicación respecto de una eventual responsabilidad por el caso fundaciones. Yo diría que el único patrón que es distinto, a mi juicio, a mi manera de entender, respecto de defender a los ministros, y yo diría de manera consistente, el caso de Carlos Montes, pero en el resto de los casos, el gobierno se ha notado nervioso, como frente a temas complejos, que son temas calientes, el gobierno, uno tiene la impresión de que sale arrancando y que quema fusibles demasiado rápido y que cuando los quema a veces le saca poco provecho político. La renuncia de Jackson, la salida de Jackson, fue, creo yo, un ejemplo de cómo no debiera un gobierno sacar a un liderazgo del sector importante como Jackson sin ganar nada a cambio. Es decir, fue bastante bochornoso porque después de haber dicho no, de repente sale y al otro día está la oposición nuevamente pidiéndole más. Eso puede tener que ver, más allá de las cuestiones idiosincráticas de la propia generación de Apruebo Dignidad, que ya no existe, del Frente Amplio, y del presidente Boris, puede tener que ver también con la cuota de escaños parlamentarios, porque cuando tú tienes un 40%, un 50% de escudo parlamentario, tienes un nivel de riesgo político que es menor a cuando tienes un 25, un 30. Entonces, no estoy haciendo de psicoanalista político, pero evidentemente las condiciones objetivas, como diría un antiguo autor, desde el punto de vista político, la correlación en el Congreso es muy distinta en este gobierno de todos los precedentes, del 90 en adelante. Ahora, porque tiene una mayoría parlamentaria. No, pero estamos hablando de un 25% acá en Cámara Baja, y por lo tanto te pueden pasar goles desde cualquier lado. Una acusación constitucional puede estar a la vuelta de la esquina. Uno podría preguntarse si esta correlación se diera en Argentina, se diera en otro país de América Latina, ¿cuál sería la estabilidad del gobierno? ¿No? Probablemente en Argentina la acusación constitucional ya se habría utilizado, digamos. Entonces, es cierto, la oposición es una oposición muy dura, la que tiene el gobierno del presidente Boric, pero culturalmente nosotros no usamos estas herramientas, que son herramientas legales y políticas, y no se ha usado intensivamente. De hecho, han sido también, porque como el gobierno tenía una actitud nerviosa, la oposición también ha mostrado
yo diría, deficiencias importantes. El deporte de presentar acusaciones que teniendo los votos para ser acusaciones ganadoras no ganan. Ahora, porque los primeros 2 años no tanto, porque de hecho representaron muestran la división y la heterogeneidad y la incongruencia a la derecha. Entonces te das cuenta ahí, pero yo diría que yo me quedo con una sensación de cierto nerviosismo del gobierno, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado, con esto termino, qué hubiera pasado si se hubiera dado la explicación que me parece que dio el ministro Cordero, que por momentos también es como un segundo o tercer vocero del gobierno, respecto de la tardanza en la ejecución presupuestaria del primer año de gobierno, ¿no? Que fue realmente la principal causa de haber distribuido recursos de manera desprolija, porque estuvieron todos esperando en el gobierno el resultado del 4 de septiembre. El resultado del 4 de septiembre salió el tiro por la culata, y finalmente te encuentras en octubre con una ejecución más o menos promedio entre 30 y 35%, dependiendo la cartera. Evidentemente ahí entró la desesperación y vino todo lo demás. ¿Pero por qué no se explicó eso? Porque nadie podrá creer que metiendo preso a las personas de las fundaciones, el problema de la corrupción o de la falta de capacidad regulatoria del Estado se resuelve. Sí, y además es bien transversal. Hay otra cosa que diferencia al presidente Boric y a su antecesor, que es la facilidad que tuvo el presidente Piñera de remover a los altos mandos de Carabineros, que esto dista mucho de lo que ha ocurrido en esta administración. Bueno, son las 9:03, hacemos un breve corte y a la vuelta seguimos hablando de este y otros temas también que van a marcar esta semana. Vamos y volvemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta jueves 25 de abril a las 19:30 horas al Grupo Nacional de Quirusa. Esta banda pionera de la escena musical chilena regresa a este escenario en un concierto acústico y de fina selección. Con más de 3 décadas de trayectoria, compartiendo ritmos como el soul, hip hop, funk, new jack swing, reggae, rap, rock, fusión latinoamericana y world beat, esta agrupación se presenta en Sala Máster con un repertorio desenchufado y plagado de grandes éxitos. Los dejamos invitados a disfrutar, descubrir y compartir los sonidos y colores musicales de una de las bandas imprescindibles de nuestro país. Jueves 25 de abril, apertura de puertas 19:30 horas, inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en Portal Disc y más información en nuestro Instagram @salamastercl. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile los invitan al lanzamiento del podcast Luis Eduardo Aute, No hay belleza sin bondad, crónica de una entrevista reencontrada. Este jueves 4 de abril a las 20 horas en punto en Sala Máster. Como un homenaje al artista, al hombre y su obra, las y los invitamos a escuchar una serie de 4 capítulos con profundas y novedosas reflexiones de este multifacético creador español. Participan de esta actividad Dino Pancani, Patricio López, Patricia Matus de la Parra y Alexis Venegas. Podcast Luis Eduardo Aute, No hay belleza sin bondad, crónica de una entrevista reencontrada. Jueves 4 de abril, 20 horas en punto, Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. La entrada es liberada. Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes. Te esperamos. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el bello cine.
Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Son las 9:06, continuamos en Radio Análisis en este día, el lunes 1 de abril del año 2024, con Montserrat Rolano, con Cristian Pertusé y con Marcelo Mella. No sé, Cristian, si quieres agregar algo sobre el tema de los fusibles antes de cambiar de tema. No, yo creo que Marcelo dio en el punto, quizás profundizar un poquitito el tema de la fragmentación política y el tema de nuestra institucionalidad. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver con mucho ojo. Tenemos un problema en el sistema político que hay que enfrentar, y para ser sincero no se va a enfrentar más allá de los acuerdos que haya en ciertos puntos. Se tiene que enfrentar también sistémicamente, es una tarea a largo plazo. Nuestro sistema político está haciendo aguas por todos lados, y esto tiene que ver con este gobierno, más allá de si un gobierno nuevo, mayor inexperiencia o no, de si esta nueva generación. Tenemos un problema que ya se está arrastrando de un tiempo a esta parte, y tenemos que enfrentarlo en el largo plazo, más allá de los deseos de los incumbentes, y ahí desde la academia, don Marcelo, tenemos una tarea súper importante que realizar. Sí. Ahora, es bueno decir también que buena parte de los problemas de fragmentación o de debilitamiento de los partidos tiene que ver con las últimas reformas que se hicieron para mejorar la representatividad, porque cuando entramos en el ciclo de movilizaciones estudiantiles del 2011, parece que todo tenía que ver en el sistema, lo que había que arreglar, con mejorar los niveles de representación de los partidos. Y parece que no es así, ¿eh? Es que no fue sistémico. Porque por una parte tienes la representación y por otra parte tienes la necesidad de gobernar. Entonces, si una reforma tiene a la vista solamente mejorar la representatividad de los partidos y llegas a un sistema electoral hiperproporcional como el nuestro, entonces con lo que queda finalmente son con gobiernos que tienen que negociar con un parlamento muy fragmentado, muy dividido, independiente de quién sea el presidente o presidenta de turno. Va a ser una misión imposible para cualquier gobierno. Sí, vamos a seguir hablando de estos temas, pero antes comentarles a propósito también de lo que hablábamos al principio del panel, algo que está ocurriendo en Lo Valledor. Hubo un control ahí, todavía se están recabando antecedentes por parte de guardias. Uno de ellos estaba armado presuntamente, y una mujer le habría arrebatado el arma y disparó contra guardias, donde resultó uno de ellos heridos y también un camarógrafo. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Están hablando desde Lo Valledor representantes de Carabineros, y también vamos a estar ahí con reacciones en los próximos minutos, probablemente desde el Palacio de la Moneda. Pero volviendo a lo que conversábamos, Cristian, tú hablabas de la fragmentación, de los cambios del sistema político, y hay un tema que se relaciona directamente con aquello, que es la elección de la mesa de la Cámara. Hoy día se concreta la renuncia de la actual mesa, y en un par de semanas más se estaría eligiendo a su sucesora, ¿no? Hay un debate que esto tiene como varias aristas, ¿no? Los vetos políticos, en este caso al Partido Comunista, el respeto a los acuerdos, el tema de la fragmentación. Por ejemplo, el diputado Rubén Oyarzo decía, bueno, si es que a nosotros no nos dan la presidencia de la Cámara, nosotros nos vamos con la derecha y pactamos con ellos, ¿no? Por otra parte está la duda si es que es conveniente o no persistir en alguien del Partido Comunista, considerando que no va a tener los votos, y si es que el oficialismo debiera pactar con el Partido de la Gente, que no es exactamente un partido oficialista, ¿no? ¿Cómo ves, Marcelo, todo este debate? Y lo hemos dicho acá, el tema de los vetos es complejo
el precedente, más allá del partido político que sea, ¿no? Con algún argumento estar vetándolo y no cumplir los acuerdos, creo que como precedente para la política es bien negativo. ¿Cómo observas tú este debate? A ver, sinceremos de lo que estamos hablando. Estamos hablando del anticomunismo subyacente que existe en Chile históricamente. Nadie podría negar de que eso es parte de la cultura política, a pesar de que el Partido Comunista Chileno, en la historia del siglo XX, es uno de los partidos más democráticos y republicanos de América Latina. O sea, uno de los partidos comunistas en América Latina que ha tenido mayor compromiso con el juego democrático. Hay que simplemente recordar en la crisis política del gobierno del presidente Allende cuál fue la posición mayoritaria del Partido Comunista versus el Partido Socialista, que era como cualquier cosa, digamos, en ese gobierno, ¿no? Era guevarista. Sí, bueno, al menos claro, revolucionario. Entonces, la verdad es que si uno empieza a contar la historia del 89 en adelante, no puede entender que finalmente el factor de moderación dentro del bloque político de la Unidad Popular era el Partido Comunista. Entonces, yo diría eso. Primero, hacer el punto de que efectivamente en Chile hay distintos momentos en los cuales se expresa este persistente prejuicio. A veces es realmente ridículo escuchar, sobre todo algunos integrantes del Partido Republicano. Yo vi un programa por televisión, no veo muchos programas de televisión político el día domingo, pero veía un político joven del Partido Republicano que derechamente o no tuvo clase de historia o miente, digamos, respecto al Partido Comunista. Decía que el Partido Comunista era marxista-leninista. Yo no sé en qué película se quedó este diputado para decir ese tipo de cosas en un horario donde tanta gente lo ve. Pero, digamos, esto está lleno de un cierto prejuicio y yo diría que el Partido Comunista, lamentablemente, el senador Núñez ha cometido un tremendo error porque es un autogol, digamos, es lo que necesitaba la oposición para decir, mire, sabe que no puede en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados y Diputadas, no puede presidir un comunista esto porque miren lo que están con un conflicto. Entonces, si uno también tiene que mirar los autogoles que se generan desde dentro del Partido Comunista. Pero yo creo que lo que se está jugando acá no tiene tanto que ver con veto contra el Partido Comunista de Montserrat y no tiene que ver tanto con los errores aciertos de Núñez, que metió las patas, y yo no creo que haya mucha gente dispuesta a no reconocer eso, digamos. Yo creo que tiene que ver más bien con algo que decía Cristian, la extrema fragmentación del legislativo y un espacio político de partidos chicos no alineados que puedan terminar definiendo en un escenario de alta fragmentación las votaciones y la correlación de fuerza. Ya lo hicieron en el Senado y lo pueden hacer nuevamente. Hay que recordar cómo se movieron los partidos de centro, estos partidos chicos, para la elección de la actual mesa de la Cámara de Diputados, con el primer veto a Cariola, ¿no? Hay que acordarse de eso. Y ahora yo diría que la suerte está bastante echada, porque no veo mayores incentivos para aquellos partidos que son estos pequeños, el PDG o Demócratas, PDG con 3 diputados y Demócratas con 6. Entonces está claro cuál es la mejor alianza para que estos partidos se inclinen en una alianza que va a ser una alianza perdedora. Porque antes de cualquier acuerdo con los partidos chicos, la oposición en la Cámara Baja puede llegar alrededor de 100, 107, 108 votos. ¿Qué razones, por lo tanto, podría tener uno de estos pequeños partidos que quieren tener una proyección electoral en un bloque político ganador para asociarse con el oficialismo ahora? Entonces, en la lógica del suma y resta, lo que pasó en el Senado, nosotros sabemos que la política no es el espacio donde predominan las actitudes morales, ¿no? Donde predominan las buenas razones, sino el cálculo de los intereses. Y desde el punto de vista de los cálculos de los intereses, uno no puede sino pensar que el desenlace de esto, y probablemente va a estar decorado con todo esto del prejuicio en contra del Partido Comunista, pero simplemente suma y resta. En este momento la oposición tiene un porcentaje que es cercano al 70% en la Cámara Baja. Digo, si converge Chile Vamos con Republicanos, que esa es la condición que hace posible eso, y que uno no tiene que dar por descontado, porque la derecha... O sea, lo que está claro es que el oficialismo no tiene el poder de decidir. No tiene el poder de decidir, claro. Es decir, si se integra uno de estos partidos al oficialismo para constituir mesa,
evidentemente no por ese hecho van a ser mayoría. Sí. Es complicado el escenario, Cristiana. Yo pensaba en lo que decía Marcelo sobre lo del senador Núñez, que tampoco es del caso entrar al fondo de lo que dijo, porque ahí ya nos desviaríamos por otra vía. Pero pensaba, Marcelo, más allá del error de timing que uno podría adjudicarle al senador, que si no hubiera dicho eso, igual se hubiera encontrado otro motivo para objetar la presidencia de la Cámara por parte del Partido Comunista. De todas maneras, porque sí. tú no puedes salir diciendo, mira, es irracional asociarme en un bloque minoritario. Sí. Eso no tiene decoro, ¿no? Sí. La gente no lo entendería. Luego están estos partidos que son bien poco ideológicos, porque este argumento de que si no me dan la presidencia me voy para el otro lado, en términos doctrinarios no resiste análisis. Pero también está el tema de la lealtad al interior del oficialismo, que yo creo que también es una coalición, no sé cómo lo ves, Cristian, que no se ve lo suficientemente firme en esto. O sea, yo recuerdo el año pasado, lo voy a decir tal cual fue, que en medio de esta incertidumbre respecto a la situación de Cariola, el diputado Lago Marcino se ofreció para ser el presidente de consenso de la Cámara, ¿no? Lo cual ustedes entienden eufemísticamente qué es lo que quería decir. Claro. Y así sucesivamente. Entonces también hay en el oficialismo, pienso yo, en algún sector al menos, un cierto análisis de sacar ¿cómo se dice? Las castañas con la mano Con del la gato. mano del gato. Claro, que si la oposición objeta al Partido Comunista, quizás puede ser alguno de los nuestros el que sí sea aceptado, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Mirosevic, ¿no? O sea, era inaceptable para la oposición Cariola, no así Vlado Mirosevic, Que también ¿no? fue vocero de la prueba. Que también fue vocero de la prueba. Entonces, Que también fue vocero de la prueba. Entonces, ahí quiero preguntarte cómo lo ves, porque esto tiene que ver con la debilidad del gobierno, de la Cámara en general, pero también quería poner el punto del oficialismo, que no se ve una coalición... Es que partamos por eso, el oficialismo no es una coalición, el oficialismo son dos coaliciones que convergen después de la primera vuelta o la primera elección, y yo creo que las dos almas, como les tendemos a decir, o estos dos mundos, tienen un noviazgo, no es un matrimonio porque ya sería una coalición, es un noviazgo que hay que ver cuánto va a durar, porque sin lugar a duda los efectos que pueda tener la elección municipal y regional dentro del gobierno va a ser poderoso. Ya tuvo efectos, pensemos que ya tuvo efectos tanto, más que todo, el rechazo siempre se me olvida, de septiembre, ¿cierto? Del 4 de septiembre del 2022, tuvo efecto en la reconfiguración adentro del gobierno de la fuerza, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que entender que es un gobierno con dos coaliciones, lo primero, y eso es efecto también de la fragmentación que tenemos en el país. O sea, Algunos dicen tres. algunos dicen tres, sí. Algunos dicen tres. Sumamos la DC también. Sí, claro, si sumamos la DC, pero es un partido. Claro. Después, lo otro es que fíjense que ahí los partidos en ciencia política, a hacerlo siempre, se cuentan por dos razones, por la capacidad de coalición o por la capacidad de chantaje. Y hoy día tenemos partidos que tienen capacidad de chantaje y es legítimo dentro del análisis político. Siendo digamos. muy chicos. Pero es lo que pasa habitualmente. Los partidos chicos logran, y sobre todo en esta fragmentación, tener una capacidad de chantaje de mover el eje de... Eso es nefasto para la pero democracia. Sí. Más allá de eso, es lo que así. existe en el análisis de ciencia política. El Partido Radical durante los años de la Concertación. Pero sin duda. Siendo un partido siempre tenía una cuota de subsecretaría, de ministerio, y de ministerio que excedía lo que era el peso en el legislativo. Y cargos importantes. Tienes que operar la lógica del subsidio para retener esos partidos chicos. No, y que estaban la dentro. Cancillería con Elwin, los partidos chicos son como amantes caros. Buena analogía. Y lo fueron poniendo además siempre en el comité político. Recordemos que dependiendo, iban cambiando el comité político y los integraban al comité político. Entonces, claro, hoy día tenemos esta posibilidad o este juego político que no estábamos acostumbrados, porque lo que decía Marcelo también anteriormente, había una necesidad de mayor representación, pero a lo mejor llegamos a tal mayor representación que tenemos una fragmentación que nos está cambiando el juego político con partidos que tienen una capacidad de chantaje súper importante. Por eso la mirada de nuevo al sistema político, que tenemos que hacerla más allá de, por ejemplo, si un partido entra o no entra con el 5%, hay que mirar el sistema político en su globalidad, porque muchas veces... Y aquí lo que planteaba Marcelo, claro, dijimos, no, si cambiamos el sistema electoral, ¿cierto? En el Congreso vamos a tener la solución y se nos van a acabar todos nuestros problemas y la legitimidad. Tenemos otro tipo de problemas no mejorados en la legitimidad porque no lo miramos sistémicamente, ¿ya?
y ahí hubo mucho análisis sobre eso. Y respecto del Partido Comunista, no sabía si tratarlo. Yo creo que sin duda hubo un problema de timing y ciertos dirigentes del Partido Comunista se metieron un autogol en esta temática. Y yo creo que el Partido Comunista también tiene, más allá del anticomunismo que existe, y yo acepto lo que postula Marcelo, hay un anticomunismo fuerte. El Partido Comunista Chileno tiene una vocación democrática que yo no voy a desmentir y acepta el juego institucional y todo, pero yo creo que tiene un gran problema que todavía lo deja anclado, ¿cierto?, un poquitito en las cosas del pasado, que es que no logra desembarazarse de gobiernos dictatoriales desde mi punto de vista, de izquierda, como son Venezuela, como son Nicaragua, como es Cuba, como es Corea del Norte. Entonces, ahí tiene una problemática el Partido Comunista en su interior que tiene efecto. Todos, porque la política comercial exterior de Chile te está, obliga a ser bastante laxo en ese tema. Sí, ¿no? pero si no rompamos relaciones con China, sí. No sé quién está dispuesto a hacer bueno, eso. de hecho con China no rompió relaciones el gobierno militar. La dictadura militar no rompió nunca relaciones con China. Ni China con la dictadura. Sí. Entonces, seamos súper... Pero yendo a lo político, digamos, esta posición del Partido Comunista de defender, ¿ya?, e incluso darle credenciales democráticas a gobierno, o sea, lo que está pasando en Venezuela respecto a las candidaturas presidenciales para competir con Maduro es vergonzoso. Sí. O sea, eso no sea ninguna democracia, y que todavía defiendan, obviamente le quita credenciales, ¿cierto? ¿Ya? O le afecta las credenciales, voy a ponerlo le afecta las credenciales democráticas porque lo vemos asociado o defendiendo lo indefendible. Ya, nos quedan pocos minutos, y los quiero llevar a un tema que se vincula directamente con esto a propósito de las elecciones de octubre. Este debate sobre elecciones en un día o 2 días, el CERVEL ha dicho que es muy complejo realizar las elecciones en un día, por el voto obligatorio, por la cantidad de elecciones, ¿no?, que hay, digamos, de decisiones de la papeleta, digo. Pero por otra parte se está instalando, ya lo hizo la alcaldesa Matei la semana pasada, también el Partido Republicano, la posibilidad de fraude. Ayer el presidente del Partido Republicano, en una entrevista en Mesa Central, si no me equivoco, habló de eso y aludió al Partido Comunista también, ¿no? De que ellos iban a hacer lo imposible por mantener los alcaldes que ya tienen. Cosa curiosa porque el presidente del Consejo Directivo del CERVEL es militante del Audi, por lo tanto ahí el Partido Comunista no tiene mucho pito que tocar. ¿Cómo ven esto, no? Primero lo de la elección y luego esto que se instala de la posibilidad de fraude en elecciones, que es algo que en nuestro país no existe básicamente, ¿no? Marcelo, ¿cómo lo ves? Sí, lo primero que hay que decir es que las votaciones próximas son votaciones bastante complejas, con un voto que es una sábana gigantesca, así va a ser, y que además tiene el ingrediente extra de tener voto obligatorio. Por lo tanto, se prevé que una cantidad de chilenos y chilenas muy alto puedan concurrir a votar por la obligación del voto. En ese escenario a mí me parece absolutamente razonable que las elecciones se puedan hacer en 2 días. Chile es uno de los países en América Latina que tiene mejores credenciales en términos de transparencia electoral. Me parece completamente gratuito, y solo me lo explico por la necesidad de ciertos sectores de mantener un anclaje en aquellos electores y electoras que son conspiranoicos, que se meten en la política por la supuesta idea de la conspiración de cualquier tipo. Hay un tipo de elector que lamentablemente en las democracias alrededor del mundo está apareciendo con mucha fuerza, que es un elector muy irracional, muy emocional, muy antiélite. Hay que recordar el tenor de la campaña de Donald Trump el 2017, digamos, donde este tema a Hillary Clinton la culpaban incluso de ser parte de algunas redes criminales de abuso menor. Es una cosa impresionante, digamos, ¿no? Steve Bannon, ¿no?, el asesor principal para esos efectos en la campaña del expresidente Trump. Hay un modo de hacer política donde no solo se miente, sino se
apoya el discurso en conspiraciones. Nuestra versión chilena más moderada puede ser, si la elección se hace en 2 días, aquí puede haber un fraude. Se puede robar urnas. A mí me parece que es completamente infundado, gratuito, y que creo que no se ha sopesado bien el daño que se le hace a las instituciones que están democráticas, que están en un momento tan complejo en nuestro país. Entonces, no logro entender el beneficio en el largo plazo, aunque en el corto plazo uno sabe que hay algunos actores que están jugando a eso. En pandemia ya se hizo una elección en 2 días, sí, y no se hizo tanto escándalo como se está haciendo ahora. Cristian. Bueno, en un sistema electoral siempre puede haber posibilidad de fraude. Ahora, yendo más allá, Chile, como decía Marcelo, tiene un sistema cooperado muy bien, tenemos un servicio electoral muy profesional, un consejo del servicio electoral muy profesional. Una sola aclaración, si bien yo estoy de acuerdo, el presidente del CERVEL proviene de la UDI, fue militante de la UDI, hay exigencia a todos los consejeros del servicio electoral de dejar su militancia. Exacto. ¿Ah? Sí. Exigencia bueno, tiene legal. Su corazón en la UDI. Sí, si eso no lo vamos a mentir, y todos sabemos de dónde viene. No se volvió izquierda. Andrés, por eso, solamente lo quería aclarar porque hay una exigencia. O sea, los que conocemos la conformación del servicio electoral más o menos sabemos de dónde vienen cada uno de los consejeros. Pero el corazón es libre. Pero el corazón es libre. Y tiene razón o no tiene razón de ser, son cosas institucionales que tenemos que pensar, si sabemos de dónde vienen, digamos, de dónde viene su matiz cultural y política. A ver, mira, yo no tengo problema en las elecciones de 2 días. Y estaba pensando mientras lo hablaban y no me causa problema. Si más que todo esta suspicacia que puede haber, oye, si vamos a guardar los votos, si alguien se mete, desgraciadamente hemos visto un par de casos, muy pocos, que se han robado las urnas, ¿cierto? Y hemos tenido que repetir elecciones. En Talcahuano, si no me equivoco, tuvimos que repetir una elección en un momento. Sí, pero eso ha pasado en elecciones de un día también. Sí, no, de un día. Por eso la posibilidad existe más allá. Yo estaba pensando, y no me molesta, y claramente existe la necesidad de generar las elecciones en 2 días. Y el tema es el conteo de votos, esas horas que quedan las urnas, ¿cierto?, bajo custodia. Y esto lo tiro como propuesta, porque puede ser, separemos la elección y, por ejemplo, hagamos la elección el día sábado, y que tenemos que tener 2 días, yo creo que técnicamente tenemos que tener 2 días, de alcalde y concejales. Y el día domingo al revés, me da lo mismo. Y el día domingo de consejeros regionales y gobernadores. Que podría también, porque así cuentas inmediatamente los votos. Está el problema de los colegios. Pero ahí eso te obliga a ir 2 días a votar. ¿Ah? No, pero si vuelvan a ir 2 días a votar por la gente. No, po. Te obliga a ir 2 días a votar. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, ya. No sirve mi propuesta entonces. No. Pero puede ser también. Sí. Pero a ver, yo creo que tenemos que enfrentar, y además yo recuerdo, y volviendo al punto, ya dejémoslo en 2 días y todos los votos. Yo recuerdo que además existía la posibilidad, y hay que dar las condiciones, eso sí, de que los apoderados de los diferentes partidos se quedaran en los locales de votación, resguardando los votos, estando junto a las Fuerzas Armadas que resguardaban los votos, y además los cordones policiales afuera. Yo estoy de acuerdo porque técnicamente, ¿verdad?, la elección, y yo creo que no va a ser como dice el servicio electoral, inclusive dice que va a ser a las 11 de la noche, yo creo que van a ser después de pasado al día siguiente, el día lunes, vamos a estar todavía contando en algunas mesas algunos votos. Sí, por los CODE, los concejales. Sí, va a ser muy complejo, y creo que hay que buscar una buena ley que revise bien y cómo se generan todos los cuidados. Y Chile en ese sentido tiene, más allá de algunos casos esporádicos, tiene una cultura cívica en ese sentido que yo creo que hay que rescatar, y hay que confiar un poquitito más, y tienen que tener todos los elementos, los diferentes, para resguardar los votos. Se nos acabó el tiempo, Marcelo. Una cosa súper breve. Mira, yo me explico porque me sorprendió de la alcaldesa Matei esta declaración, ¿no? Yo me lo interpreto como un costo de la convergencia con republicanos, ¿no? No, claro. Ahora, acoger este discurso, porque base en la realidad no tiene ninguna. Ahora, esto de llevar una diferencia electoral o técnica a un argumento de debilitamiento de las instituciones es un poco delicado. Yo creo que el CERVEL no ha dado motivos para que se le ponga en duda de la manera que lo ha hecho. Sin duda. Bueno, estamos llegando al final del panel. Don Marcelo Mella, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Don Cristian Pertus.